sobrino te cita varias veces. Ya, muy bien. No, en febrero. O sea que es de ahora, es de la otra vez, sí. Es que eso lo acaban de meter ahora mismo. Sí, igual todavía lo de febrero no ha salido totalmente. Lo que ya se ha convocado, por lo que no haya visto por internet, son los encuentros de Gijón. Sí. De julio. Muy bien. Pero ¿No que... tienes por ahí? ¿Podrías leer esto para Sí, sí, lo voy a leer. Espera un momentito, lo explico. Hombre, pues física cuántica es muy interesante. Hombre, claro, esa es la madre del cordero. Y aplicarle la teoría del encierro viene muy bien. Claro. Porque en física es una de las cuestiones más complicadas, ¿no? Por lo tanto, permite unos conocimientos y lo ha sabido hacer bien ese equipo. No, a mí me da la impresión que no quiere comprometerse. Ya no puede publicarlo porque la hunde la tesis, ¿no? Y entonces, pues me da muy por encima. Me ha parecido es que era una cosa muy general para no comprometerse, me parece, ¿eh? Como es una tesis, si dice demasiado ya no puede hacer la tesis, claro. No le permitirían. ¿Qué tal? Es una cosa que está ahí. Tiene que mantener el carácter inédito de la tesis. Pues eso está como para decir, bueno, aquí estoy yo, ¿verdad? Sí. Digo yo, no sé. Hace acto de presencia, aunque, claro, luego lo que habrá es que leer la tesis. Claro. Pero yo estoy empapelado ya completamente. Que ahora me han pedido urgentemente de temas de hoy, la editorial. La editorial temas de hoy. La editorial Loreta, sí. ¿Pero qué es? ¿Un libro? Un libro rápido para entregarlo el 31 de mayo. No debías de admitir esa rapidez tan inusitada. Claro, sí, pero... Sí, no, el pensamiento Alicia. El pensamiento de Alicia. Todo aquello del pensamiento Alicia y dice, oye, y han dicho esto vende. Claro. Esa es la única razón, no hay otra. Aquí no hay la menor filantropía. Que han dicho esto vende. Sí. Y entonces quieren aprovechar, por no sé qué ritmos tienen ellos para... no sé, y entonces quieren el 31 de mayo, todavía no les han respondido. Sí, fíjate. Es demasiada premura la que tienen siempre. Claro. Sí, pero la cosa es que como es una editorial de esa categoría, pues si dices que no te quedas sin ella. La Planeta. Claro. Ahora está con Planeta. Pues ahí está la cuestión. Así que no sé lo que... No, nada la capacidad. No, bueno, pues es una cosa muy fácil de hacer. Porque... sobre esa idea general y haciendo ensayos aplicando la idea, ¿no? Es una vamos, yo intenté caracterizar esa forma de pensamiento que es interesante, me parece interesante en general, ¿no? Claro. Yo distinguía entre pensamientos que no son científicos ni son un pensamiento utópico, que es utópico tanto en el sentido político como técnico, lo que fuera, ¿no? En varios sentidos. Que son pensamientos en donde expones algo, una sociedad, una máquina, que no se dice cómo se construye. Claro. Por tanto, esa es la utopía, ¿no? Vamos, el que lo hace sabe qué es lo que pasa con la ciencia ficción. Claro. Sabe que lo que está haciendo no es lo que va a hacer. Claro. Y el pensamiento Alicia es la descripción de una sociedad, de una máquina, pero sin advertir de las dificultades, sino dándolo como he hecho ya. Ya está todo. Simplemente es nada que das a esto un botón y desaparece. Es una especie de voluntarismo de pensamiento poético.
duda. Y entonces eso yo lo aplicaba pues a algunas cosas de la Alianza de Civilizaciones y demás. Sí, sí. Entonces aplicar esto a un montón de temas. Sí, Ni sí. siquiera, es decir, posibilidad de ese tipo de pensamiento, ¿no? Tiene que resultar muy sugerente, ¿eh? O sea que por hacerlo es facilísimo, vamos, eso se hace en un mes, se hace. En un mes, pero vamos, ¿de dónde sacas el mes? Resultará muy sugerente. Claro. No vale, no. A ver. Llegó el contrato. Que llegó ya, fíjate tú, ¿eh? O sea, contrato encima. A mí no me llega de chido, ¿eh? Es la primera noticia que tengo. Me he dicho Sharon hace una hora. Me dejé aquí un contrato del pensamiento Alicia. ¿No? Sí, a ver. Es que tú date cuenta que este contrato lo firma una tal Belén López Celada y David Sánchez Pollato, que son de la editorial, y luego lo firma Gustavo Bueno Sánchez, en nombre de la Fundación Gustavo Bueno. Sí, también tengo que escribirlo. Tienes delegada un mandado, ¿no? Tienes delegada la firma. No, yo no voy a cobrar de nuevo, pero vamos. Manifiesta primero que don Gustavo Martínez, en adelante de unidad del autor, es el creador de una obra original de título provisional El pensamiento Alicia, en adelante la obra. En adelante la obra. En adelante la obra. A ver, sigo un poquitín a ver cómo es eso. ¿No le vas a leer algo? Sí, no, es que esto es que llegó hoy. Pues luego hablamos de este asunto, a ver qué tema. Vamos a ver, esto es la convocatoria de los encuentros de Gijón, que se hizo el viernes pasado. Los 11 encuentros de filosofía en Gijón. China. La ventaja de plantear la cosa en términos de continente es que es mucho más neutro de momento. Claro. Ahí no dices nada. Bueno, dices mucho, pero vamos. Sí. Lo que son unidades, además, que tienen base real, yo creo. Claro. Porque son unidades continentales. Sí. Y claro, como Europa es la primera argumentación en Europa, claro, es una unidad continental ya. Sí. Y que es como problemático, porque claro, además la semejanza de Europa con América del Sur es que está formado por del orden de 20 unidades de sociedades políticas nacionales, ¿no? 25 en Europa y 20 allí, ¿no? Claro. Luego está Estados Unidos, que es una sola, ¿no? Y Rusia, y China, Rusia es más difícil, y la India. Sí. África no cuenta, claro, África no es continente. El Islam, en cambio, es continental, porque la idea es que sea geopolítica, porque es continuo. Pero los árabes no hay solución de continuidad. Sí. Desde Marruecos hasta Indonesia, ¿verdad? Sí. Un continente. Indonesia es incluso el mayor estado. Por eso, bueno, hay soluciones por las islas, porque quiere decir que hay una continuidad completa geopolítica, ¿no? Y entonces, esas unidades, pues vamos, yo creo que merece la pena considerarlas, ¿no? No, yo creo que va a ser un debate muy interesante. Sí. Y sobre todo para Iberoamérica, claro. El lío que tienen allí. Claro. Es que ahí el lío fundamental está que en el caso, por ejemplo, de México, de todos los la teoría con los discursos. Claro, porque cuando hablábamos de esto de la izquierda y de los géneros de la izquierda, claro, ellos te dicen, no, nosotros antiguo régimen, eso ya con la revolución acabó, con la independencia, etc. Claro. Luego el siglo XIX pasó sobre ascuas. Claro. En realidad, toda la pérdida de territorio de México y la apropiación de Estados Unidos, eso ya no fue cosa de los gobiernos mexicanos. Entonces, prefieren luego empezar la historia, pues eso, por la revolución ya de Pancho Villa y luego por la... van haciendo ahí los... Sí, es ideología caliente, bueno, como aquí, ¿eh? Entonces la pregunta es, entonces, ¿en qué fase estamos? ¿Nosotros ahora qué somos? ¿Socialdemócratas? ¿Somos no sé qué? ¿Dónde estamos? Hombre, pues, como muchos liberales. Claro, pero que esa es una cosa totalmente desajustada, porque lo que son cosas que hay que analizar, y entonces ahí el querer ponerse a aplicar las criaturas que quieren mandar desde la democracia de aquí, pues a las autonomías o los estados indígenas, bueno, todo un follón que tienen ahí metido. Bueno, pero sin embargo, curiosamente, la convergencia que hay entre el problema español actual con los estatutos y los que tienen allí, según se desprende de los documentos que han mandado, allí el problema central es que ellos son demócratas, pero no quieren ser demócratas delegativos, dicen ellos. De poner la delegación, democracia directa, democracia parlamentaria. Que quieren una democracia que no sea puramente delegativa. Y entonces, pero el problema que tiene es que sea participativa, sobre todo de las organizaciones indígenas, de Chiapas y de los quechuas y todo esto, ¿no? Entonces resulta que automáticamente comparan esto, claro, eso va contra la democracia, donde la democracia es la organización, el individuo es el que vota, ¿no? Es el individuo.
No tiene nada que ver. Y aquí el que no vota aquí uno por ser catalán, o contribuye, uno contribuye por ser español, pero no contribuye por ser vasco o por la ordenación territorial. Pero como para ellos es el problema fundamental, aquí se está discutiendo. Pero de hecho, la situación actual del estatuto, desde el punto de vista de Cataluña, o del País Vasco, o de Galicia, es lo más parecido a lo de los quechuas, o a lo de los aztecas. Es exactamente lo mismo. Es una cosa, porque aquí hay que claro, son una especie de unidades infranacionales que quieren ser democráticas porque contribuyen con su territorio. Claro, económicamente es un desastre completamente. Bueno, no es democracia, es otra cosa diferente. Es Estado confederal. En la práctica es un Estado confederal. Con los indígenas, lo del indigenismo fue demagogia del PRI de los años 30. No sabía qué hacer con ellos. Y fue una cosa demagógica de adular, de darles cosas tal. Claro, y ahora está de capa caída porque se han dado cuenta del follón, aunque todavía se mantienen los ideólogos de la primera época que además están vinculados con la ETA y con el mismo paquete de asuntos. Y que llegan incluso a defender ahora no ya solo la democracia directa en zonas, sino que incluso dentro de las propias ciudades de México tendrían derecho los que viven en un barrio que son descendientes de quienes vivían al principio de ser una autonomía, hacer una bolsa dentro, una bolsa allí con sus derechos específicos. Claro, México que tiene 20. Luego los problemas en el Estado Federal, Distrito Federal y el resto de México. Bueno, eso es un lío, ahí se ve claramente la importancia de tener unas ideas más o menos organizadas, ¿no? Ahí se arman un lío, algo natural. Distrito Federal. Entonces, ¿qué tiene que ver con el resto de los estados de México? Y ahí son todos los problemas, ¿no? Son las elecciones distintas, presidentes distintos, no saben cómo relacionarse. De hecho, tienen una práctica rutinaria, pero cuando empiezan en un debate a discutir, se pierden por completo, realmente perdidos, no tienen idea. Pero ¿qué es lo que pasa en España? Exactamente igual. Yo no veo diferencia ninguna. Porque lo que pasa en Europa es distinto. En Europa ya la gente es más astuta, ya todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Yo creo. En Europa, cuando se ven las discusiones del Parlamento Europeo, ahí te das cuenta que nadie cree nada de lo que dice, están utilizando, no te van a creer nadie nada. Están simplemente pues viendo a ver lo posible, a ver lo que se puede hacer, ¿verdad? No se les puede acusar de ingenuos, pero esto no, estos se lo creen realmente como los catalanes, ¿no? En fin, bueno, pues nada. Bueno, y luego otra cosa, este jueves y este viernes son los encuentros de Nódulo en Madrid. Es verdad. El Nódulo materialista. El Nódulo en Madrid hace los cuartos encuentros y el jueves interviene Iñaki Ezquerra y Pío Moa y el viernes interviene sobre la nación española. Sí, bueno, yo ya dije a esto, que yo no tengo tiempo sin preparar nada, ¿no? En cambio, si voy a hacer una exposición de todo lo que ya he hablado, de lo anterior, pero desde una perspectiva que es muy leve, pero que todos los tres es mucho más importante de lo que parece. Sin duda. Que es otra, bueno, ya lo... No, porque es muy largo de explicar. Es simplemente que, sobre todo, centrar sobre este asunto, yo la idea que daba en España frente a Europa y en España no es un mito, que por esto me han llamado de radio ¿cómo se llama? Internacional le llaman. Radio España Internacional, sí. Ha sido muy entretenido. Suele haber un programa. Sí. Y entonces el que me decía esto, pues estaba el hombre aterrorizado, ¿verdad? No, pero no hay que decir. Porque eso de nación de naciones, no sé si, porque esto fue Soletura, ¿verdad? Sí. Y escucho decir lo que he dicho a Soletura, ¿verdad? que tenía un cerebro reblandecido desde que fue así, y esto les molesta mucho. Digo, mire usted, que yo ya me he dedicado ya a insultar, porque dice, ¿qué consigues con eso? Y ¿qué consigo con lo otro? Nada. Digo, pero, por lo tanto, ya dadme lo gustazo de insultar la identidad, pues es relación de naciones. Soletura hizo su tesis doctoral sobre el nacionalismo catalán. Soletura es medio débil mental, ¿eh? Claro. Soletura, bueno, luego fue ministro de Cultura, pues, bueno, es el típico ideólogo blando, ¿no? Bueno, total, no, que la cosa es la siguiente, sobre todo saliendo al paso de las interpretaciones que he visto que hacía, que claro, que hay un fundamento de vocabulario, ¿no? Es el siguiente, todo el mundo lo recordará.
yo distinguía las naciones étnicas, las naciones biológicas, las políticas, y luego hacía un cuento de nación histórica para referirme a un estado de nación cultural que de hecho se superpone con una nación política, con un reino, para recoger el caso de España concretamente, que es el caso que me decía necesitaba ese concepto. ¿Por qué? Porque todo el mundo hay consenso de que España fue la primera nación que se constituyó en el siglo XVI. Hay muchísimos textos. Yo me acuerdo ahora del Quijote, cuando me dice el bachiller Carrasco a Don Quijote, tú eres espejo de la nación española. La nación española está ya presente en el siglo XVI, ¿no? Y otros muchos testimonios, cosa que no ocurre ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania. O sea, la nación española está ya como un sintagma consagrado en el siglo XVI. Y luego no sucesivo. El proceso de Italia y Alemania fue mucho más retrasado. Claro. Pero no digamos ya pues todo este sintagma en la época del Conde Duque de Olivares, bueno, ya está completamente hecho bien. Entonces, el problema es que yo no sabía cómo llamar a aquello, le llamé nación histórica para subrayar que esto había aparecido en España, pues seguramente a raíz de América. Realmente había aparecido antes ya, pero en fin, cuando se consolidó. A mi juicio eso tiene mucho que ver con la palabra español, cuando aparece la palabra español. La palabra español aparece en el siglo XII, aparece por parte de Provenza, ¿no? Y entonces se empiezan a llamar, en lugar de hispani o hispano, se empieza a llamar español, que por lo visto los filólogos dicen que debía haber sido españuelo. La evolución de la palabra españuelo fue español porque fue un provenzalismo. Entonces se empieza a designar a los que viven en la península como españoles, con connotaciones muy curiosas que al parecer muchas veces significa gente bullanguera, bulliciosa, pero en el sentido de que arman follones, de que gritan mucho y demás, ¿verdad? Refiriendo sobre todo a los catalanes. O sea que los primeros españoles fueron los catalanes, según esto, los primeros que fueron españoles. Pero de todas formas, y esto va creciendo, a partir del siglo XI va creciendo, y entonces los que viven en España se llaman españoles, parte de muchos extranjeros, italianos, franceses y tal. Y esto se incrementa cada en el siglo XVI. Cuando ya desde fuera hay más contacto, y entonces pues los que viven en España, españoles. Y entonces empieza a llamarse una nación igual que se llamaban antes nación bretona o tal, es decir, gente de una estirpe parecida, con una lengua similar, claro, porque la lengua española se ha extendido ya en el siglo XIV y XV, está prácticamente extendida, por una razón que ahora se ha olvidado por completo, esta discusión que tenemos, por la razón de que los famosos 5 reinos, bueno, una razón que yo creo que era fundamental desde el punto de vista pues, puramente sociológica, que si España tenía 10 millones, estoy hablando así a bulto, 10 millones de habitantes en el siglo XVI, pues 8 millones y pico eran de Castilla. Es decir, que no es el reino de Aragón, el reino de Castilla, es que tenían un tamaño totalmente distinto, es decir, que no se puede decir reino totalmente diferente. El reino de Cataluña no existía, es una mentira completa, como se ha sabido, la llamada Confederación Catalana-Aragonesa, era el reino de Aragón, no había absolutamente nada. El propio Borrell, el famoso Borrell I, ¿no? el primer conde catalán y tal, ese no se llama rey de Cataluña, se llama duque de Hispania Citerior. Sí, que le está mirando a Hispania de Romana, que a Hispania Citerior es. Bueno, total, que entonces esta idea histórica, de nación histórica. Muy bien, muchas gracias. Oye, hazme también lo del catoblepas mío, Daniel. Daniel, que me hagas lo del catoblepas mío, Del mes de enero, ¿no? Sí, del mes de febrero. Tengo que recogerle la colaboración. Sí. No, si ya te la di y por 2 veces, además, que la habías perdido. Me faltaría marzo, no, la de marzo no está. ¿No? Bien. No, la de marzo todavía no te la he entregado. No. Bueno, para terminar, esto es para terminar esta cosa. Sí, claro. Estaba el 0,7 y 0, algo por ciento de la población. Sí, claro. Es decir, el 99%
lo que votaron, todavía más lo que votaron en el Estatuto de Autonomía de Galicia, tanto en el 31 como ahora. En el Estatuto del 31 no llegó al 8% los votos de los gallegos, pero el 31 no era censitario, que el 31 no era censitario y ahora tampoco fue censitario, parece que no les interesaba. Ya es un trato universal, todavía restringido en el caso de la mujer, que ya solo posteriormente. Bueno, pues la idea es esta, que entonces, al decir nacionalidad histórica, que es una nación cultural, que no es política, es una nación cultural que no es política, eso me parece evidente, no es política como se ve por el testamento de Luis XIV, de Carlos II, en la corte de Luis XIV, y por otros mil datos, ¿verdad? Que no es una nación política, porque además la nación política empieza en el nuevo régimen. Surge con la Revolución Francesa. Es el nuevo régimen, no es una nación política, la nación política es otro concepto. La soberanía está en el rey, etcétera. Y entonces, nación histórica, entonces en el contexto queda perfectamente delimitado, creo yo, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Y esto es lo que me he enterado yo, bueno, estos días, bueno, esta semana, estos meses, escuchando otras preguntas que me han hecho, en Bilbao, en otros sitios. Claro, pero la nación histórica es una cosa pretérita. Y como además se confunde con las nacionalidades históricas, pues es una tecnología sumamente borrosa. Ese es el asunto, ¿verdad? Y entonces, la nación histórica es pretérita. Hombre, no, porque la nación es siempre histórica, pero bueno, es una tecnología que ahí en el contexto sale, pero y entonces se trata de dar, pues, de denominar de otro modo ese concepto. Que sea nación, pero histórica, por supuesto, pero una nación que designa esto, y entonces yo de momento he designado una nación sociológica, que es una sociedad política que tiene ya una coinonía, pero claro, coinonía es un sentido mucho más amplio, es una comunidad. En el caso concreto de España, en el siglo XVII, España es una coinonía, una comunidad, es una sociedad política, que es un reino, es el reino, pero que no es una nación política. Entonces, pero es una nación española, es una nación que no es política, pero es una nación, pues una nación sociológica, es una variedad de la... Claro, hay que luego precisar, ¿verdad? Hay que precisar porque es una variedad, porque naciones sociales son todas las naciones sociales. Claro. Esa es la cuestión, es decir, que yo te inventes otra palabra griega o tienes otra síntesis. Y yo la palabra griega no me atrevo a inventar otra palabra griega ya, para designar eso, pues ya está bien, ¿verdad? Y entonces, al decir nación sociológica, como luego la gente tampoco, pues yo creo que, pero al aplicar esta idea se reexponen multitud de cosas, se reorganizan muchas cosas más. Esa es la idea central. Bueno, pues si les parece vamos a cumplir aquí el programa, ¿no? Y para no desdecir se podría decir sociohistórica. También, sí. Pues sí, sociohistórica también, sí. Y el concepto para no corregir, de Estado-Nación no resolvería. No, porque el Estado-Nación viene de la nación política. El Estado-Nación es una nación política. Surge de la nación. Es cuando el Estado se convierte en nación, cosa que no ocurre en tipos de reyes católicos y demás. De hecho, sí. De hecho, en la época de Felipe IV es un Estado-Nación, claro. Pero una nación que no es nación política, ahí está la cuestión. Porque si dices Estado-Nación, siempre piensas ya en lo... Es un Estado-Nación, desde luego. Pero la tecnología de los juristas no es esa. O sea, como está todo completamente copado por toda la tecnología, no hay forma de... Aquí se podría decir aquello de Sócrates, claro, que le preguntaban ¿qué es mejor, casarse o no casarse? Decía, de cualquier cosa te arrepentirás. Bien, bueno, pues entonces empezamos ya los primeros analíticos, como decíamos, nada menos, ¿eh? Bueno, esto quiere decir lo siguiente, para dejar las cosas claras. Al decir que la organización que íbamos dando a esta segunda parte de la teoría del cierre en primeros y segundos analíticos, pues claro, la interpretación
puede ser muy variada. La que quisiera darle la siguiente, simplemente. No intentar en absoluto, como es natural, pues tomar la división de Aristóteles, pues como, en vez de más literario, como pretexto para magnificar o para dar importancia a estas cosas, porque tampoco es ni es un comentario de Aristóteles, no es esto. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bien, el sentido objetivo que tiene, yo creo que es este, aunque nos pusimos otro día, pero lo formulo de un modo más rotundo. Es reivindicar en la teoría de la ciencia la división que hizo Aristóteles en primeros y segundos analíticos. Teoría de la ciencia. Es reivindicar para la teoría de la ciencia de hoy, cualquiera que sea, esta o cualquiera, reivindicar que la división que hizo Aristóteles en primeros y segundos analíticos, de su lógica, que esa división no se agota en lo que Aristóteles hizo, ¿no? En cómo la desarrolló Aristóteles, ¿verdad? La versión que dio Aristóteles, sino que es una distinción que desborda las coordenadas aristotélicas y que tiene presencia en cualquier tipo de coordenadas. Interpretada de este modo, que es la que dijimos otro día, interpretada de este modo, que la ciencia, sencillamente que la ciencia, que la intención de Aristóteles, pero que claro que la teoría de la ciencia comparte, que la ciencia no es una actividad totalmente excepcional, yo qué sé, única, que no tiene parangón con ninguna otra, ¿verdad? Que es la cumbre de la humanidad, al modo de Hegel, ¿no? De arte, religión y ciencia. Ya llegas a un punto donde ya estás en comparación con otros, ¿no? Aquí se parte del supuesto que la ciencia es un tipo de realidades que están inmersas en otras y que las envuelven, ¿verdad? Y que por tanto, aunque esto es muy conocido ya, es muy admitido, sobre todo últimamente, pues antes se ha subrayado la dependencia de la ciencia de la tecnología, ¿verdad? Sin la tecnología no habría ciencia, prácticamente está compartido, hay consenso en este punto, pero se sacan las consecuencias. Entonces, según esto, la intención de Aristóteles, que yo creo que hay que dar, por las razones que diré, a la división famosa de Aristóteles en primeros y segundos analíticos, es esta: que Aristóteles habría tenido conciencia de que, evidencia, como se quiere llamar, de que lo que él llama ciencia, que es la ciencia silogística, no es exclusivo de la ciencia, sino que está envuelto en otras estructuras que no son científicas y que son incluso anticientíficas. Así que la ciencia es un proceso histórico también que ha tenido lugar entre otros procesos históricos que están totalmente entretejidos con él y que no es por tanto una cosa única. A lo que sugiere constantemente la investigación espiritualista del Homo sapiens, porque el hombre es hombre constantemente yo recuerdo una frase de Poincaré, que luego cita mucho este Monod, que es el fundamentalismo científico. Dice el caos del universo, no sé qué, la absoluta oscuridad del universo, pero hay un relámpago que es la ciencia que lo justifica todo. Entonces, en el caos y la oscuridad de la noche, que es el universo, aparece un relámpago, no dice cómo ni cuándo. Esto es la ciencia y esto pues ese relámpago, no sé. Eso, yo creo que a mí me parece que esta idea de la ciencia fundamentalista supone, de algún modo, la tesis de que la ciencia es una cosa única. Exige exclusivamente un análisis con categorías propias, únicas de ella. Y esto es una forma de definir el fundamentalismo. Todo lo demás no vale nada. Incluso en el reino de los valores, lo que importa es la ciencia. Bien. Entonces, yo creo que lo que vio Aristóteles, Platón es distinto, pero esta tesis vamos a llamarla intelectualista, es el intelectualismo llevado al límite. Es el intelectualismo llevado al límite. Realmente lo que es valioso del hombre es su razón, es el animal racional, y lo demás lo compartimos con los animales y demás, entonces nada, o con las máquinas. Lo que es característico del hombre es la razón, y la razón es científica, que es la auténtica, porque la única forma de conocimiento es el científico. Descartes, una palabra de Descartes, ¿no? Y todo lo que no es conocimiento, científico no es conocimiento.
Entonces resulta que si el hombre es razón, la razón es conocimiento y el conocimiento es el científico, entonces la razón científica, la ciencia es única exclusivamente, y todo lo demás o se reduce a ciencia o no tiene valor ninguno. Pues, frente a esta concepción, pues, bueno, en el fondo quizá uno de los precursores, digo, en la antigüedad, yo creo que es Demócrito. Porque la teoría atomista. Sí, no por la teoría, podría haber dicho lo que quisiera, es por el hecho de que Demócrito se cegó precisamente, según cuentan varias fuentes, ¿no? Se cegó para no perder el tiempo en mirar las cosas, que por eso lo critica mucho más en la tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro. Demócrito es un individuo que para no distraerse, ¿verdad?, con la realidad, entonces se ciega para estar todo el día meditando. Entonces, el valor supremo es la meditación, de la cual surge, bueno, si surgió la prioridad. Por eso Marx se inclina por Epicuro. Claro, por eso. Entonces, lo que hace Demócrito es desconectar con toda la experiencia sensible, claro, porque a la que no le presta valor, y se inventa la teoría de los átomos, que es completamente, pues ya no sabemos lo que es, a pesar del mérito que se le ha dado. Entonces, la idea de la ciencia como algo exclusivo tiene una tradición larga, más o menos. Bueno, pues frente a esto, lo que diría Aristóteles, tal como se interpretaba aquí, es la siguiente: que la ciencia, el silogismo científico, no es exclusivo de la ciencia, que el silogismo empieza por ser, hay que analizarlo como un razonamiento que no solamente es propio de la ciencia, sino de todo lo que no es ciencia, incluso de los sofistas, incluso de los políticos, ¿verdad?, del lenguaje ordinario. Es decir, que de la gente más ruda, lo que se llamaba entre los escolásticos el rústico, que por cierto, mira, se me había olvidado esta figura de los escolásticos, es muy bonita, ¿eh? El rústico es una figura de los escolásticos de un personaje que no tiene estudios ninguno, es lo de mundano de Kant. Es un individuo sin estudios, pero que sin embargo hace silogismos igual. Aquella famosa anécdota del estudiante de Salamanca que vuelve a su casa y le dice su padre: ¿qué has aprendido en Salamanca? Y dice: pues he aprendido el silogismo. ¿Y qué es eso? Y dice: pues mira, aquí hay, tu madre ha hecho un huevo, ha hecho 2 huevos, uno para tu madre y otro para ti. Y dice: pues aquí, dice el estudiante, aquí hay 2 huevos, donde hay 2 hay 1, y luego aquí hay 3 huevos. Y le dice el padre, pues no, la madre dice: pues mira, este para ti, este para tu padre, y tú comes el silogismo. Esa es la idea del silogismo del rústico, ¿verdad? Del rústico. Entonces esta idea Aristóteles la tiene clarísima. Es decir, el silogismo empieza ya en los niños. Aristóteles se detiene en los animales, eso sí, los animales ya no, ¿verdad? Pero los hombres rústicos, rudos, ¿verdad?, hacen silogismos. Por tanto, el silogismo no es característico de la ciencia. Ahora bien, resulta que los primeros analíticos es el estudio de los silogismos en general, ¿verdad?, no los silogismos científicos. Entonces, los silogismos, los primeros analíticos tienen por objeto, según Aristóteles, estudiar los silogismos en cuanto a estructura del razonamiento universal, científico o no científico. Y los segundos analíticos tienen por objeto estudiar el funcionamiento de los silogismos que llaman científicos. Claro, es decir, que es otra cuestión que no lo sean. En fin, él entendía por silogismos científicos, por eso los de Euclides, los que parten de premisas auténticas e indiscutibles y sacan conclusiones correctas. Es decir, los elementos de Euclides, que es el principal argumento que yo creo que puede darse hoy para que esta interpretación no es gratuita, sino que está fundada en el hecho de que los elementos de Euclides, que todo el mundo reconoce como la primera obra científica de la humanidad, se puede llamar tal, ¿verdad?, los elementos de Euclides están totalmente inspirados en la teoría de Aristóteles. Y otra cosa es que la silogística de Aristóteles no explica en absoluto los elementos de Euclides, como Aristóteles. Bueno, Aristóteles no vivía entonces como los escoliastas de Euclides pensaron, ¿verdad? No hay ni un solo teorema de Euclides que pueda reducirse a una estructura silogística. Tiene silogismos, pero aquello no es silogístico en el plan de Aristóteles. Pero es otra cuestión diferente.
aquí lo que yo quería subrayar ahora es este hecho, que los primeros analíticos de Aristóteles es el estudio genérico de los razonamientos, de los procedimientos, que luego específicamente van a utilizar los científicos para convertirlos en ciencia. Y entonces, esta es la distinción que yo creo que tiene una importancia filosófica central hoy día también. Por tanto, que no es que cuando se estudia, que en la teoría de la ciencia, no es que se empiecen a estudiar como precursores o como orígenes por la importancia de la tecnología y demás, ¿verdad? Como si fuera una cosa que precede a la ciencia, ¿no? Que precede, no, es que es el género próximo o remoto de la ciencia, de la cuestión. Y entonces, hablar de primeros analíticos, pues es un poco hacer lo mismo que si vamos a suponer que Vesalio distingue anatomía y fisiología, ¿verdad? El hecho de llamarlo anatomía o fisiología no quiere decir que vais a explicar la anatomía de Vesalio, ¿no? ni la fisiología de Vesalio. Quiere decir que la distinción de Vesalio tiene tal fuerza, está por encima de la versión que pudo dar Vesalio a sus coetáneos, ¿no? La distinción del primer y del segundo tiene tal fuerza que está por encima de la versión que da Aristóteles, lo cual será muy difícil de hacer ver pues a los que tienen una visión estándar de la historia, ¿no? El primer analítico es esto, bueno, sí es esto, pero es el sentido. Claro, las modificaciones que hay que hacer la siguiente. Primero, es que en los primeros analíticos la cosa funciona perfectamente, ¿no? Los primeros analíticos tratan de lo silogismo, en ese sentido genérico, no científico, y que está convenido por todos. Ahora, los segundos analíticos de Aristóteles, pues ya es más problemático que traten de la ciencia. Quieren tratar de la ciencia, y eso es razón suficiente para esa distinción. Pero sin embargo, los silogismos de Aristóteles, nadie llama hoy ciencia semejante cosa. Por una razón, porque él toma los principios de esa ciencia, los toma de unos axiomas que dan entendimiento a gente, y discurso de decir, ¿verdad? Eso ya es pura metafísica, aquí ya no tiene nada que ver con la ciencia. Así que allí se separa completamente. Y en cambio trata de otras cosas allí que sí se puede reconsiderar como analíticos, segundos analíticos. Entonces, para recapitular, la distribución que hacía el otro día era la siguiente. Los primeros analíticos tratan de los componentes genéricos próximos de la ciencia. Próximos. ¿Qué quiere decir próximos? Pues próximos quiere decir, pues sobre todo, por decir rápidamente, humanos. Es decir, de instituciones instrumentales, tecnológicas, pues sociales, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con las instituciones principalmente. Pero además hay otros componentes genéricos de la ciencia que incorporan, por ejemplo, los componentes etológicos de la conducta, todo lo que tiene que ver con la conducta, que desde el espiritualismo no tiene nada que ver, pero en el materialismo están tan presentes como los institucionales. El hecho de que los científicos sean animales y que sean mamíferos placentarios con una forma de conducta igual que un chimpancé, eso yo no creo que se puede dar como una nota curiosa precursora. Esa es la realidad. Pues por ejemplo el hecho de que un científico tenga que dormir 12 horas, ¿verdad? Eso es decisivo. Me acuerdo de Becquerel, ¿verdad? Cuando puso hizo aquellas placas solares y luego claro, pues es porque tenía que ir a dormir, las metió en un cajón y luego se olvidó y tal, se descubrió la relatividad. Entonces eso era debido a su condición de mamífero, ¿verdad? Tenía que dormir. Y entonces mil cosas más que se pueden pensar. Por lo tanto, no son cuestiones secundarias o prehistóricas, están contenidas en la propia realidad de la vida del sujeto operatorio. Enteramente igual. Y entonces, y es lo que hace Aristóteles en los segundos analíticos.
Y cuando Aristóteles empieza a hablar de las abejas y empieza a hablar de los propios animales que también conocen y sin embargo no logran tener conceptos universales, etc., Aristóteles está tratando estos temas desde una perspectiva metafísica, pero está tratando estos temas, ¿verdad? Y en cambio, lo que serían los segundos analíticos propiamente dichos, ¿verdad?, en el sentido ya de tratar de explicar el funcionamiento específico de la ciencia, pues esto en Aristóteles no se encuentra, claro, no se puede encontrar, porque Aristóteles no conocía ciencias más que la geometría. Entonces en Aristóteles es imposible tratar de buscar eso, porque no podían hacerlo, es imposible. Es como tratar de encontrar en Aristóteles una teoría de la música sinfónica, si no había sinfonías, en un sentido tal, era imposible completamente, ¿no? Y entonces Aristóteles no conocía más que la ciencia geométrica, la interpretó del modo silogístico, perdió precisamente lo que era característico de Tudio de Megara, ¿no? Y entonces pues no vio lo que era la ciencia, no pudo entenderlo. Ahora vamos a insistir en ello. Y entonces, pues el hecho de llamar primeros analíticos y segundos analíticos, lo que hacemos es sencillamente un modo de reivindicar de cómo las distinciones que Aristóteles o sus discípulos, porque ya dijimos el otro día que no es seguro que Aristóteles diera este nombre a sus escritos del órgano, que no es seguro, tampoco es inseguro, pero no, Aristóteles, por lo visto, los primeros analíticos se llamaba el silogismo, en la escuela de dicciones decían el tratado del silogismo, pero no los primeros analíticos. Ahora Aristóteles a veces habla de analíticos refiriéndose a ello, que es una cosa totalmente discutida por los historiadores y los filólogos. Pero en fin, el consenso que más o menos ha llegado a existir es este, ¿no? Primeros analíticos es la idea de los silogismos genéricos y segundos específicos. Entonces, ya puedo concluir rápidamente. Entonces, los primeros analíticos es el estudio de los caracteres genéricos de la ciencia, de géneros próximos. Los segundos analíticos, géneros remotos, diríamos, y después la teoría de la ciencia específica, esa es la parte sintética, sencillamente, la parte sintética de la ciencia, la parte de lo que es análisis, que se llama análisis, la parte sintética de la ciencia, que yo la comparaba en su día con la fisiología frente a la anatomía. Y la anatomía era análisis, anatomos, casi literalmente lo mismo, análisis y anatomos es prácticamente lo mismo. Anatomía es, tomos es cortar, lisis es también cortar, distinguir. Anatomía es análisis, es una natural. Y anatomía se oponía a fisiología, y análisis a síntesis, o sea, esto es la fisiología de la ciencia. Bueno, pues con esto pasamos ya a la primera parte, que es la sección primera, los primeros analíticos, ¿verdad? Esto es lo que ya hemos dicho, más o menos. La diferencia, claro, para que no dijimos el día, pero lo repito, es que el proyecto de Aristóteles aquí lo ampliamos, no debe ser, lo ampliamos, lo cual es legítimo, porque cogida la idea o interpretada de este modo la idea general de primeros y segundos analíticos, pues se trata de ampliar, claro, lo ampliamos a los animales, lo ampliamos a muchas cosas más, a la conducta, lo ampliamos a la conducta raciomorfa, lo ampliamos, pero esta ampliación está totalmente implícita en la propia distinción de vida de Aristóteles, ejercitada más que representada, si se quiere, ¿no? Y entonces, bien, prácticamente entonces la ampliación consiste en lo siguiente. La primera ampliación a los géneros próximos, diría. La ampliación es comenzar a estudiar los contenidos de las ciencias, la morfología de las ciencias en sus componentes genéricos, que son esenciales, esa es la idea central. El que sean genéricos no quiere decir que no sean tan esenciales como otros. Esa es la idea central filosófica. Es decir, no es que, y esto es para toda la tradición clásica, el género es tan esencial como la diferencia específica. Cosa que se olvida muchas veces. Y como es genérico, pues es que no queremos ideas generales, no. El ser animal de nosotros es tan esencial al hombre como el ser racional dentro de la ciencia clásica. El ser animal es totalmente esencial, no es una cuestión previa, es que es esencial, es que ahora, no es que en hilo tiempo éramos animales y nos hemos hecho hombres, es que somos animales, pero íntegramente y ahora y esencialmente.
Claro, estas ideas hasta el darwinismo no se han recibido como tales, ¿no? Porque sigue el espiritualismo funcionando. La prueba es que tenemos que estar insistiendo en esto. Es decir, no es que ser animal es esencial, no es que es una condición previa, no es esencial, somos animales. Entonces, aquí la idea, claro, escucho decir que se toma en serio la cantidad de cosas que ocurren, ¿no? La cantidad de cosas que ocurren para la educación, para la política educativa, para todo lo demás, ¿no? Este es el punto de vista del materialismo, que somos animales, pero con todas las leyes, con todas las consecuencias. Entonces, claro, las figuras genéricas de los primeros analíticos, para utilizar una tecnología bárbara, pero vamos, yo estoy acostumbrado a ella, pero es escolástica. Los escolásticos llaman priorístico y posteriorístico, ¿verdad? Analítica priora, analítica posteriora. Pero a veces es cómodo decir priorístico, porque quiere decir esto, que es analíticos primeros y genéricos, ¿no? Cuestiones priorísticas. Pues estas estructuras priorísticas, ¿verdad? Priorísticas, próximas, pues nosotros las tomamos del espacio noseológico, claro. En sus tres ejes ya consabidos, el eje sintáctico, el eje programático y el eje semántico. Cada uno de estos tres ejes tenía tres sectores, también lo hemos repetido. Recapitulo, el eje sintáctico tenía tres sectores: términos, relaciones y operaciones. El eje semántico eran los referenciales, los fenómenos y las esencias estructurales. Y el eje pragmático eran los autologismos, los dialogismos y las normas. Bien. Entonces, hay que subrayar, claro, otra vez más, que estas figuras de la ciencia son genéricas, es decir, que no son específicas. Entonces es esencial, totalmente esencial la teoría del cierre. Lo ha sido siempre, pero pasa que estaba dado por supuesto, pero no se puede dar nada por supuesto, eso es evidente, porque enseguida te desvías por otro lado. Es decir, si tú dices términos, ¿verdad?, como figura noseológica genérica, entonces lo dices como específico. Es decir, como si solo las ciencias tuvieran términos, o relaciones, o operaciones. Es la cuestión. No. Estas figuras son esenciales a las ciencias, pero son genéricas, es decir, no son específicas. Es decir, hay relaciones fuera de las ciencias, y hay operaciones fuera de las ciencias, y hay términos fuera de las ciencias. Y todavía más, los términos, relaciones y operaciones de las ciencias proceden de terrenos que no son científicos. Entonces ya queda totalmente redondeada la idea de que las ciencias y las técnicas y otras muchas cosas pues no son aisladas, sino que brotan, no en hilo pero sino constantemente están brotando de estructuras previas, genéricas anteriores. Es decir, que las ciencias no son autónomas. Que los términos, por ejemplo, de una ciencia, los términos con que trata una ciencia, que proceden de la vida cotidiana, de la, yo qué sé, de la alquimia o de donde sea, ¿verdad? Si estamos en química, es decir, proceden de fuera, es decir, que la ciencia no inventa esos términos, no puede inventarlos. Claro, esto supone que las ciencias no tratan de cosas naturales que están ahí ofrecidas para verlas, no, al revés. Que no es que esté allí descubriendo lo que está ahí, eso, claro, esto queda completamente, de entrada queda completamente fuera de lugar ya, ¿no? Es decir, los términos, relaciones y operaciones están entonces concebidos de este modo, como esenciales. Claro, eso tiene una importancia decisiva absolutamente en todo, como iremos viendo. La idea sencillamente de decir que son esenciales pero genéricos. Otra cosa es, y aquí viene otra complicación de hecho, cuando te pones a escribir te das cuenta de cómo estás braceando en una red, una maraña de cosas que no hay forma que es la siguiente, que tú los ejemplos que pones o que vas pensando cuando hablas de los términos son ejemplos científicos, piensas en el metano, yo que sé, ¿verdad? O el CH4, pero claro, pero estás pensando no como términos específicos de la ciencia, sino como un ejemplo más que podrías poner otro. No sé si me explico. Es decir, que estás ilustrando, pero no estás hablando de eso. Entonces, esa constante necesidad de disociar lo que hace prolijo el asunto, de lo que es la confusión, en fin, cosas de tipo. Bien. Pues entonces, empezamos con las figuras del eje sintáctico. Empezamos hoy y lo preparamos para el día que viene.
Las figuras del eje sintáctico, pues, son las siguientes. Bueno, todavía una consideración general, muy breve, pero muy importante y ya conocida. Abundando en el carácter genérico de estas 9 figuras fundamentales que hemos determinado, 9 figuras nosológicas, 3 por cada eje, ¿no? Abundando en este carácter genérico, pues esto induce a afirmar inmediatamente que estas figuras tienen un significado ontológico, que son cosas reales, que no son mentales, que son cosas reales, ¿no? Son cosas reales. Es decir, que no es cosa de la ciencia como cosa mental. Claro, eso queda completamente, eso es una rémora que tenemos siempre por el idealismo y el espiritualismo. Es decir, que son cosas reales, pero con diferentes géneros de realidad. Es decir, que los términos los relacionamos con el primer género de materialidad. Es decir, los términos de la ciencia son cuerpos, son cosas físicas, físicas, más que físicas, son corpóreas. Los términos son corpóreos. Y entonces los términos corpóreos, claro, pues son genéricos, claro, porque además hay cuerpos no solamente de la ciencia, hay cuerpos fuera de la ciencia. Es decir, que la ciencia trata con cuerpos, efectivamente, trata con cuerpos como trata la tecnología y el arte, lo que sea. Entonces la ciencia trata con lo mismo que tratan las otras cosas. Esa es la cuestión. Son primogenéricos. Las relaciones son terciogenéricas, porque son incorpóreas. Las relaciones son incorpóreas. Es decir, lo que tantas veces hemos dicho, estos son 2 cuerpos. La relación de distancia entre estos 2 cuerpos no es un cuerpo, aunque esto es muy difícil hacer meter en la cabeza de algunos, ¿verdad? Los corporalistas. Claro, la relación de distancia no es un cuerpo. Ya me puede decir misa, ¿verdad? Eso no es un cuerpo. Y sin embargo es material. ¿Cómo va a ser inmaterial la relación de distancia? ¿No? Es el argumento así rápido, claro. ¿Cómo va a ser inmaterial una relación de distancia entre 2 cuerpos? No tiene ni pies ni cabeza. Tiene que ser corpórea, tiene que ser material, pero no corpórea. A esto asignamos al tercer género. Y las pragmáticas, el eje pragmático, pues es esencialmente M2, claro, es M2, porque es un sujeto operatorio. Y tiene que ver con M2. De manera que entonces los 3 géneros de materialidad están más o menos, son coordinables con los 3 ejes del espacio noseológico. Bueno, y entonces empezamos ya de una vez con el primero, con el eje sintáctico, ¿no? Es decir, con el eje sintáctico que tiene las 3 figuras de los términos, las relaciones y las operaciones. Bueno, el material que hay aquí es tan inmenso que voy a hacer resumen porque esto es infinito. Esto realmente, cuando empiezas a analizar en serio, en esta perspectiva, que es la ventaja de esta perspectiva es que introduce una fertilidad extraordinaria en los asuntos. Porque cuando estás pensando en la definición de los términos, pues tal como se decía en los primeros tomos, estás únicamente, aunque en los tomos primeros, en aquellos grandes estaba esta perspectiva, de algún modo aquella queda eclipsada por la necesidad de ofrecer rápidamente la tecnología. No sé si me explico. Los términos, todos los términos, todas las figuras que presentamos aquí, si ustedes recuerdan, están siempre, y sobre todo las sintácticas, terminan siempre en relaciones de símbolos con símbolos. Sigma y sigma J. Tienen relaciones con símbolos con símbolos. Es decir, una definición rápida de figuras para que se entienda, puramente simbólica a su vez. Es decir, por ejemplo, los términos se definían en el volumen primero. Sigma J, OK, producto relativo, OK, sigma J, entonces sigma I, sigma J, no, sigma I, OK, OK, sigma J, sigma I, sigma J. Es decir, ahí el final de las figuras sintácticas terminaba en sigma I, sigma J, una relación entre 2 símbolos, representados por sigma, ¿no? Sigma, pero que estaban a través de un objeto, a través del objeto, ¿no?
Entonces, la cuestión es la siguiente, vamos, se entiende yo creo fácilmente el problema. La cuestión es que en una visión superficial, como se me ha dicho muchas veces, el asunto, y si pensamos que se llaman figuras sintácticas, parece que estamos hablando de los símbolos del lenguaje científico. Parece que estamos hablando, al hablar de términos, estamos hablando de los términos del lenguaje de la ciencia. Y por tanto, y sintaxis, como la sintaxis es una parte de la gramática tradicionalmente, pues que hablar de figuras sintácticas, estamos hablando de la gramática de la ciencia, como decía Parsons, ¿verdad? Estamos haciendo lo cual estaría bien, sería un modo de atacar el asunto, ¿no? A ver, la gramática de la ciencia, en un libro de química encontramos así, CH4, pues un término complejo, pues está compuesto de CH y demás, un término, bien. Y entonces, pues, y sintáctica, pues ya está dicho todo. Claro, esto es una lectura que está hecha, yo creo, desde el mentalismo más escondido hasta el hecho de estar subordinada a la interpretación de la sintaxis. Yo recuerdo aquí, como lo hemos recordado muchas veces, creo que la palabra sintaxis no tiene por qué ser interpretada gramaticalmente, ¿verdad? Que Suidas es el primero que llamó megalesintaxis a la astronomía de Ptolomeo, la sintaxis de los astros, ¿no? La sintaxis de los astros. Y luego el propio Almagesto, el Almagesto famoso, ¿no? El Almagesto pues era poner el artículo árabe al y del megistos, que era un superlativo griego que era la astronomía. El Almagesto era la astronomía, la tratado de la esfera que decían, o la cátedra de la esfera que decían en el siglo XVI, ¿no? La esfera, el universo. Y era la sintaxis del universo. Entonces la sintaxis no significa únicamente sintaxis de palabras, es un caso especial cuando lo que estás combinando son las palabras, pero se combinan cosas son que, pues sintaxis y eje sintáctico estaba desde el principio, porque yo citaba esto de Ptolomeo ya en los tomos aquellos, en los 5 tomos en el cuanto, para evitar la intervención lingüística, y sobre todo porque en aquella época estaba vivísima la polémica con los lingüistas, con el sosilismo famoso, con Saussure, ¿verdad? Con Saussure, la intervención de Saussure de los signos, y esto concretamente, me acuerdo que lo he discutido constantemente, era un tema ya habitual con Alarco, era lo mismo, ¿no? Saussure, ¿verdad? Alarco, si los lingüistas lo veían la cosa clarísima. ¿Qué es un signo? Bueno, y lo siguen viendo, ¿eh? Un signo es la conexión arbitraria del significante con el significado. Muy bien, ¿qué quiere decir con esto? Porque tú dices la palabra mesa, esta palabra mesa es el significante, mesa, que remite a la imagen de la mesa que tienes en tu cerebro. Yo decía, ¿dónde está esa imagen? La imagen mesa, y entonces es el significado. Y por tanto, el signo es significante-significado. Y toda la historia de Lacan y todo esto del significante y del significado, bueno, era una cosa de locura en la definición de Lacan de Freud iba por ahí, ¿no? El significante y el significado, bueno, en aquellos años de los años 60 al final en Francia y luego en España era una cosa realmente terrible. Yo recuerdo me acuerdo ahora, perdonen que también me acuerdo, esto pudo ser el año 68 cuando llega un día al departamento un individuo con una mochila que venía de Francia y viene completamente como zumbado, mira, y dice significante, significado, no, significante barra significado, digo, repítanlo otra vez, ¿verdad? Le sabía por dónde iba, y entonces él venía obsesionado con eso, era el problema que le obsesionaba, ¿no? Claro, como natural era un problema para obsesionar. Bueno, pues entonces, significante barra significado, venía el hombre de allí con aquel problema que para lo que estuvimos hablando, pues era esto mismo. Entonces, el mentalismo de Saussure, claro, es este, que el símbolo es un signo, y el signo consta de significante y significado. El significante es verbal, el significado es mental. Saussure decía una imagen, los escolásticos decían un concepto, pero en fin, la diferencia es notable, que para los efectos es lo mismo, el mentalismo, ¿no? Y entonces es el concepto, y todas las palabras son la expresión de los conceptos presentes, que es la tesis de Aristóteles y demás, cosa que es una cosa
tan metafísica y tan gratuita, pero ya tan acreditada por la tradición, que todo el mundo sabe lo que quiere decir. Lo que ocurre, y cuando enseñamos el lenguaje es esto, tú enseñas al niño esto y entonces el concepto, pero el concepto no lo ves nunca en el niño, esto no tiene forma de meterlo en la cabeza. Yo por eso, el concepto del niño, pero ¿cómo vas a ver tú el concepto del niño, señor mío? Si no lo ves, no lo puedes ver nunca. Sin embargo, esta es la idea central de toda la pedagogía. Yo por eso siempre me remito a los atlas lingüísticos, ¿no? Los lingüísticos. Los lingüísticos, ahí los lingüistas han tirado por la calle en medio. Dice, significante, te ponen un mapa lingüístico, te ponen ahí pintado un arao, o un gallo, ¿no? Gallo. Y te ponen la figurita del gallo y luego al lado los nombres en alemán, en español, lo que sea. Entonces, significante esto, y significado el dibujo del gallo que tienes ahí, no la imagen. Te pone ahí el dibujo directamente. Es decir, el símbolo es la palabra, lo que sea, directamente y la cosa. No es el concepto, es la cosa. Esa es una mediación ulterior, ¿verdad? Que introduces, pero es el símbolo de la cosa. Y además es el concepto original del símbolo, para más Sinri. Es que lo del símbolo de Sin Lambane es eso. El símbolo es lo que se llamaba símbolo, sobre todo el concepto original del símbolo era pues el plato que se rompe en un banquete, se rompe un plato en 7 cachos, ¿verdad? Para que cada cual tenga, cuando se vuelvan a reunir, pues puedan juntar el plato y estuvimos en esta mesa. Ese es el símbolo. Entonces el símbolo es un trozo que remite a otros trozos, todos corpóreos. O todavía un ejemplo más bonito, corpórea. Iban repitiendo unos, ese era el símbolo de la fe. Era una cuestión sobre cuestiones de historia sistemática. De historia sistemática. La distinción de principio, ¿no? entre categorema y categoría, o categoremas y categorías, analizada coetáneamente y analizada hoy día, actualmente, sería diferente desde un punto de vista ontológico. Bien, bueno, yo creo que la principal problema que yo veo en este asunto es lo siguiente. Categorías son de Aristóteles, ahora tenemos que entrar en este asunto. Y categoremas era el nombre que daban a los predicados de Porfirio. Es decir, que los categoremas eran los predicables, que eran las 5 voces famosas de Porfirio: género, especie, diferencia específica, propio y accidente, ¿no? Y claro, los predicables no tenían nada que ver con las categorías, eran distintos. Es decir, las categorías se entendían como reales, como divisiones reales de la realidad, la sustancia, la cantidad, la cualidad. Pero los categoremas las categorías eran del ser, por decirlo en términos clásicos. Las categorías eran del ser copulativo, el ser de la proposición, ¿no? Y entonces cuando digo ese es P, ese es podría significar 5 cosas. Eso es lo que dijo Porfirio, ¿no? Podría significar género, especie, diferencia, propio, accidente, etc. Entonces esas 5 diferencias de ese es P, claro, pues podrían ser diferencias en la propia sustancia. Por ejemplo, la proposición, pues, ¿qué diría yo? Sócrates existe es sustancia, es tener la sustancia, la existencia, pero sin embargo el predicable es accidente. ¿Por qué? Porque la teoría metafísica, la existencia no es accidental, es contingente, salvo en Dios que es necesaria, ¿verdad? Es decir, que hay un cruce de planos totalmente difícil y complicado. Y el problema actual que usted preguntaba, que yo veo, es el siguiente, el principal. Que ahora vamos a pasar, ¿no?, de 2 palabras sobre este asunto. Y es que esto de los predicables se refiere a los universales, porque los predicables eran siempre universales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, Sócrates es griego, Sócrates es feo, que decían. Bien, entonces estos predicados son universales. Y entonces Porfirio distinguía 5 predicables, 5 formas distintas. Pero los universales se convierten después de evolucionar en clases, y las clases ya no han desaparecido los predicables. Es decir, la lógica de clases es muy burda con relación a la lógica tradicional. Es decir, en la lógica de clases lo que se define es si X pertenece, la relación de pertenencia a la clase A, ¿verdad? Y entonces, si X pertenece a clase,
cualquiera que sea el predicable como pertenece. Es decir, se intenta remediar con la lógica modal, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque la lógica modal ya se refiere a las proposiciones. Y entonces tú tienes X pertenece a, en matemáticas, X, si tú defines el número par, entonces defines X pertenece a la clase de los números pares, 2n, bien. Allí no dice si sea accidente o genérico tal. Y la lógica de clases borra las categorías. Entonces la idea de categoría se ha borrado prácticamente a la lógica de clases. Y al intentar utilizar la lógica de clases para formalizar las ciencias, claro, pues está totalmente desarmado completamente, desarmado por completo, porque es imposible. Es imposible. A pesar de que haya cosas muy... Yo recuerdo hace años que estuve yo varios meses intentando, porque la estructura era parecidísima en la estructura, en los teoremas sobre las lentes, ¿verdad? Sobre las lentes, pues había unas fórmulas que eran igual que las del producto de clases. Y entonces, esto es una estructura lógica, de clases, no había, y era imposible. Hasta que al cabo de 2 o 3 años yo creí darme cuenta que era imposible completamente, por culpa de la lógica de clases, no por culpa de la teoría de las lentes. Es decir, que la lógica de clases es muy limitada, sirve para otras cosas, pero es totalmente limitada, como la lógica de proposiciones, y en gran parte porque ha suprimido por las necesidades del formalismo, porque si meten allí los predicables, uno no habría podido hacer lo que hizo, imposible. Para hacer esa álgebra tenía que pretender el asunto. Y entonces, bueno, pues esta es la cuestión. Bueno, voy ya terminando para dejarlo preparado para el día próximo. Entonces, los símbolos de que hablamos, los símbolos ese sigma y sigma j, son símbolos que remiten a objetos reales. Ejemplo, CH4, ya que lo hemos puesto antes. CH4, pues habrá consenso que ese es un término de la química clásica, ¿no? Es un término complejo, bien, no será elemental, complejo, bien, CH4. Pero ese término, ese CH4 es un símbolo. ¿Se puede decir que ese símbolo tenga sentido en el libro de química? Hombre, tendrá sentido para estudiar la química en un libro e incluso ganar unas oposiciones de química a base del libro. Pero como tal símbolo no tiene ningún contenido químico aquello. No tiene contenido químico. El símbolo químico tiene que estar entretejido con una unidad de gas, ¿verdad? De gas metano, que esté encerrado en un recipiente y que tenga un letrerito ahí que ponga gas metano, que ponga CH4 en la bombona, donde fuera. Y entonces aquello empieza a ser químico cuando está en el laboratorio o en la fábrica, ¿no? Entonces allí el término empieza a ser no la fórmula, sino sigma, pero siempre con el objeto real, con otro cuerpo. ¿Y por qué? Porque qué importante tiene esto. Pues que el cuerpo por sí mismo tampoco es químico, tampoco pertenece a la ciencia, tiene que estar rotulado, tiene que estar conceptualizado como CH4 para que pueda ser un término químico. Pero ¿qué quiere decir esto además? Pues que el término químico, en este caso concreto, el rótulo del CH4 está desbordado completamente por el objeto real, porque el objeto real no se agota en ese CH4, tiene otras muchas cosas más, ¿verdad? Aunque lo analiza a diferentes niveles moleculares, atómicos, etc. Es decir, que entonces resulta que cuando hablamos de símbolos de las ciencias, de los términos de un símbolo con otro, estamos diciendo, o queremos decir, que los términos de las ciencias están utilizando cuerpos que están ya rotulados, que están ya definidos. Ahora vamos a ver cómo están definidos, porque si no hay términos de ciencias, pero que estos términos son genéricos, que pueden también existir fuera de las ciencias, que no son exclusivos no son exclusivos del laboratorio o de la ciencia, ¿no? Aquello que decía Renan, ningún milagro se ha hecho en la Academia de Ciencias, ¿no? Y entonces, pues eso, ningún milagro se ha hecho porque son los mismos términos, claro. Y entonces la idea de... Entonces, cuando estamos definiendo los términos a través del objeto como una relación de dos símbolos, sigma y sigma j, esos símbolos ya arrastran a los objetos. Es decir, no estamos en sintaxis gramatical, estamos en sintaxis real, material, de cosas diferentes. Ese es el asunto. Bueno, y entonces la idea de los problemas que plantean los términos así entendidos y que dicen los términos dice todo lo demás.
porque cuando describimos las figuras del eje pragmático, es lo mismo sigma y, pero ahora en lugar de O es S, el sujeto operatorio. Y entonces las figuras del eje pragmático tienen la mediación del sujeto, y el sujeto tiene que ser también real. El sujeto, ahí está, el sujeto no es una mente, el sujeto es un chimpancé o un primate. Quiere decir que entonces la composición genéricamente es mucho más importante de lo que parece. El sujeto del eje pragmático no es el cogito cartesiano, no es un primate, está ahí estableciendo los autologismos y demás. Y esto da una perspectiva a la teoría de la ciencia completamente distinta de la que se acostumbra cuando se habla de la mente y del sujeto, como habla Popper y todo lo demás, ¿verdad? Y el teoreticismo en general, que siguen siendo espiritualistas, pero de un modo exagerado, ¿verdad? Únicamente Tarski, que pretende reducir todo al lenguaje, claro, por lo menos el lenguaje, luego al lenguaje vuelven con los conceptos, la idea de concepto, una idea que esta idea cada vez la veo yo más en boga en las más diferentes situaciones, sobre todo en informes de todo tipo, y que tiene un prestigio pero tremendo, la palabra conceptualizar. Es que esto es cuestión de concepto, te dice un político o lo que fuera. Esto es cuestión de concepto. Y yo no sé qué quiere decir con eso. Es la conceptualización. Cuando dice conceptualización ya está en otro plano, ¿verdad? Bueno, no sé lo que querrán decir con eso, la conceptualización. Pero desde luego cuando dicen conceptualización da la intención. Yo me recuerdo a un individuo que me lo dijo el otro día, conceptualización, que él estaba pensando, pues como este Quintero, ¿verdad? Que entrevista, estaba pensando en una mente que conceptualiza, ¿verdad? Se está ahí conceptualizando para que se presente. Bien, lo importante yo creo es lo siguiente, que estas figuras sintácticas son figuras que suponen la relación de símbolos, pero siempre los símbolos son corpóreos y están relacionados con cosas corpóreas, y relacionan a través del sujeto, lo cual plantea el problema central, que plantea totalmente el problema de frente, es el problema de la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia del científico. Tenemos aquí planteado ese problema centralmente, ¿verdad? Entre la diferencia total, es decir, ¿por qué una máquina no puede hacer ciencia? Ese es el asunto. Y eso no es tan fácil de responder como natural, es uno de los problemas hoy día de las máquinas de Turing, ¿no? Hasta qué punto eso es una pura metáfora con la cual, a mi juicio, un camelo monumental que sigue por ahí flotando, pero eso hay que analizarlo a fondo cuando hablamos del sujeto, que es el sujeto operatorio, ¿verdad? Y como el sujeto operatorio no se puede absolutamente sustituir por una máquina, por un ordenador, por lo que fuera, es otra cosa diferente. ¿Y qué características tiene ese sujeto? Que por eso tiene que ser un primate, ¿verdad? Ahí tenemos que volver a los primates para poder entender o tratar de aproximar qué es eso. Si no, a mi juicio es imposible entenderlo. Entonces, volviendo ya para ir sistemáticamente, empezando por la figura de los, voy a terminar enseguida, para empezar por la figura de los términos, que es la primera terminación de operaciones. La figura de los términos podemos recapitular lo que hemos dicho de este modo, que son efectivamente términos que han de ser realidades corpóreas finitas, y la razón principal de exigir términos, ya lo hemos dicho otras veces, es precisamente el carácter operatorio de las ciencias. Solamente los cuerpos pueden ser operables, es decir, solamente cuando tratamos cuerpos podemos hablar de operaciones en el sentido quirúrgico de la expresión, de modificaciones. Y si empezamos a hablar de operaciones en el sentido escolástico, aristotélico, de las operaciones del intelecto agente, o de Kant, las operaciones, entonces ya lo que usted quiera, ¿verdad? Y puedes haber operado lo que quiera, no. Tienes que hablar de operaciones en el sentido de operaciones hechas por músculos estriados que modifiquen el entorno, Por ejemplo, cuando estamos haciendo operaciones, está modificándose continuamente el entorno del aire que nos rodea. No digamos cuando apretamos un cuerpo, estamos haciendo operaciones. Entonces, los términos son términos en ese sentido que están rotulados, tienen que ser finitos, claro, porque ni siquiera inmensos, porque entonces no podemos operarlos. Por eso, la posibilidad que una ciencia tiene está determinada por las franjas en donde se puede operar. Hablaremos de eso en un momento. Es decir, son franjas muy estrechas en relación con todas las unidades
de todo tipo que podemos introducir, son franjas muy estrechas. Allí es donde podemos realmente operar científicamente o no científicamente. Aquí son todos los casos evidentes donde la ciencia hay que concebirla pues totalmente envuelta en otras estructuras genéricas, ¿verdad?, que también se mueven en estas franjas, más o menos. Bien. Y entonces el problema central que a mi juicio plantea los términos, y en esto se coincide con Aristóteles totalmente. Aristóteles, primero, Aristóteles empezó los primeros analíticos por las proposiciones, no por los términos, ¿no? Y los primeros analíticos se empieza por la proposición, no se empieza por los términos. Para Aristóteles los términos son tres. La cosa es bien sencilla. Los términos son de tres clases: mayor, medio y menor, ¿verdad? Porque son conceptos. Los términos son conceptos para Aristóteles, claro, porque Aristóteles es espiritualismo funcionando, ¿verdad? Y entonces empieza por las proposiciones. ¿Por qué? Pues porque las proposiciones son la sede de la verdad, según Aristóteles, toda la tradición. Los términos no son ni verdaderos ni falsos. Las proposiciones sí. Pero los silogismos, que es donde está la ciencia y donde está la verdad, se componen de proposiciones. Por consiguiente, las proposiciones son las partes inmediatas de la ciencia. Y entonces, pero como las proposiciones, la estructura más sencilla es sujeto y predicado, los términos, y el silogismo consta de este entrelazamiento entre esos tres términos, ¿verdad?, en donde juntando el mayor y el menor con el medio resulta una conclusión necesariamente, que esa es la estructura que Aristóteles creyó ver como universal. Entonces Aristóteles empieza por las proposiciones, y con él toda la tradición de la teoría de la ciencia proposicionalista, que ha sido, todas las críticas que en los primeros volúmenes van con esta tradición. Y la ciencia es de proposiciones, es la teoría de la ciencia hipotético-deductiva, ¿verdad? Se hacen proposiciones y la ciencia es deducir proposiciones con técnicas diferentes de deducción, de derivación, de lo que fuera, con máquinas, con motores inferenciales que llaman, ¿verdad?, motor inferencial, la inteligencia artificial, máquinas que sacan conclusiones, que ya empezó Gibbons con aquellas, el piano lógico de Gibbons, ¿verdad?, en el siglo XIX, que hizo un piano que yo todavía en Salamanca me acuerdo que fabriqué un piano, si es la historia de esto, para sacar inferencias, que es decir, esto queda en ridículo después de los ordenadores. Un motor inferencial le llamaban, una pedantería impresionante, ¿no? Era sacar conclusiones de unas premisas que metías allí. Y entonces, claro, la ciencia proposicional, pues metías unas premisas, y sacabas otras, y eso era la ciencia, claro, es Aristóteles. Bien. Entonces Aristóteles empieza por y el teoreticismo es eso, y así sucesivamente. Claro, el hecho de empezar nosotros por los términos y no por las proposiciones, se funda lo siguiente: las proposiciones son relaciones, suponen otro nivel distinto de los términos. Y las proposiciones no son términos complejos. Puede haber un término muy complejo, pero un aminoácido todo complejo que quieras, eso sigue siendo un término, por complejo que sea. Pero las relaciones tienen otro nivel que habrá que estudiar, que es totalmente distinto, y que por ejemplo Boole, etcétera, no lo explican, ni se explica en lógica de cálculo, no se explica la grosería. Dijo usted que yo dediqué años a estudiar la lógica formal, pero he visto retrospectivamente la grosería de la lógica formal. Bueno, es un álgebra sencillamente, pero las pretensiones que tiene son tan desmesuradas que resulta ridículo, sencillamente, resulta ridículo. Y entonces atribuir las pretensiones es atribuir a la lógica formal, que no las tiene, es lo que es, ¿verdad? Pues un capítulo de las matemáticas y no tiene más misterio, y es bastante. Bueno, entonces quiero decir que los términos, pues empezar por los términos quiere decir que no entendemos la ciencia como un entrelazamiento de proposiciones. No entendemos la ciencia como un entrelazamiento de objetos, de términos. La ciencia es un entrelazamiento de términos. Por ejemplo, para que se me entienda por dónde voy, si entendemos uno de los primeros teoremas científicos, el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras no es un entrelazamiento de proposiciones, sino es un entrelazamiento de triángulos y de cuadrados, ¿verdad?, que encajan entre sí, ahí está un teorema. Eso es. Ahora, analizar que si se encaje, esas son palabras mayores, ¿verdad? Pero para decirlo rápidamente, no son proposiciones sobre el teorema de Pitágoras, son los propios cuadrados que haces ahí, los otros que los superpones y coinciden. Ese es el teorema. Y entonces
la teoría del cierre intenta analizar qué significa el cierre en ese entrajamiento de objetos, de cuerpos además, de elementos corpóreos, no de objetos mentales ideales, no, de objetos, y de objetos corpóreos, en esas condiciones, rotulados, significados, etc. Y entonces, en esto se diferencian la diferencia es muy leve, porque de hecho, la tradición escolástica empezaba siempre por los conceptos. En todos los tratados escolásticos de lógica se dice la mente tiene 3 actos: concepto, juicio, raciocinio, y se empieza por el concepto, son los términos, ¿no? Aquí empezamos por los términos, en la tradición escolástica, no aristotélica. La razón es esta. Ahora bien, con Aristóteles, aquí resulta la siguiente afirmación, que es la misma: los términos tienen que ser universales. Los términos son universales. Y también los términos son universales. Claro, este es el problema del elemento que se plantea, por razones totalmente distintas. Aristóteles exige que los términos sean universales para que el silogismo funcione, ¿no? Para que haya silogismo hace falta que por lo menos uno de los términos se tome universalmente. Y entonces, si no hay términos universales, no hay silogismo. Aquí la razón de la universalidad es totalmente diferente. La razón principal es que los términos tienen que estar rotulados, tienen que tener ese sigma, y para tener esa sigma, para estar unido a esa sigma tiene que ser repetible, sencillamente. Tiene que ser repetible, y al ser repetible ya es una especie de universal. Esto plantea el problema de que entonces la ciencia no cabe que trate de lo individual. Tesis clásica, pero aquí es por razones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que no cabe una ciencia de lo singular. ¿Y en qué quedan las singularidades que estudian los científicos, o que estudian siempre desde el Big Bang hasta esto que ocurre con esas singularidades, ¿verdad? Es que no son términos propios de una ciencia. ¿En qué condiciones lo pueden ser? ¿En qué condiciones? Los físicos siempre nos tienen que las singularidades son inexplicables. Ya, sí, claro, pero la explicación no sabemos que es mucho más complicada, porque hay que ver cómo se producen. Claro. Pero también ocurre esto en las ciencias ideográficas, la famosa distinción de Windelband y Ricker, ¿no? Las ciencias mnemotécnicas bien son la física, etcétera, pero las ciencias ideográficas que estudian un objeto irrepetible, por ejemplo un papa del Renacimiento, que nada más es uno, sin embargo hay una ciencia de una serie de papas que siguen siendo únicos, ¿no? Nada más se han dado una vez y se pueden dar. Entonces, la historia de los papas del Renacimiento o la historia de los papas de von Ranke o lo que fuera, pues es una ciencia ideográfica. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y seguimos otro día, porque esto empieza a complicarse cada vez más. Muy interesante, ¿eh? Sí, empieza a complicarse. Se precisa mucho todo, sí. Muy bien. No, yo quería dar la idea de la perspectiva que estamos adoptando, ¿no? Y de cómo no es secundario este pequeño matiz de lo genérico, de lo genérico y lo específico, ¿no? Pero al revés. Bueno, pues el día siguiente seguiremos con esto.